¿Cómo estamos, Augusto? ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes, gusto en saludarlo. Gracias, igualmente. ¿Cómo le fue en su nota? Pues bastante bien, licenciado, la verdad que confortable, pero con ganas de Ah, superarlo. bueno. Hay que superarlo, pues, definitivamente. ¿Belinda se unió con otro dispositivo o no? Sí, y es que lo que pasa que ahorita me uní en la compu porque se le terminó la carga ahorita a mi teléfono. Ah, bueno, perfecto.
A gusto, Yol. Así es, ¿verdad? Así es, licenciado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gusto, a gusto, ¿cómo le fue con su nota? Pues no, muy bien, licenciado. Tengo que estudiar más. Firmamos la que estaba buena, va. Sí, hombre, pero bueno, ni modo, ni modo. Toca la Tres veces revancha. tres veces le pregunté y usted me dijo, sí, sí. Ah, bueno, Hombre, licenciado, los nervios. Pero bueno, los toca. nervios. Pues sí, ni modo, ¿verdad? Bueno, lo peor es que este segundo ya viene más cargado porque ya va a ser más práctico, ¿va? Sí, Entonces, sí. eh, va a estar un poco más duro. Tenían que aprovechar este, ¿va? Entonces, pero bueno, a ver qué pasa, ¿va? Va a ser casi sumamente corto el segundo parcial, ¿va? Por la Semana Santa, por la huelga de Dolores, ¿qué más? ¿Verdad? Entonces, va a estar un poquito serio. Bueno, entonces, por favor, hoy sí les voy a pedir que conecten su cámara para ver cuántos logro visualizar el día de hoy, para ir conociendo más rostros, porque el día del examen, pues llegaron todos los cometas y los turistas, ¿va? Entonces les voy a pedir por favor de que conectemos nuestras cámaras, por favor. Eh, Vamos a hablar un poquito del tema, posiblemente el día viernes, que nos toque la siguiente clase, que va a ser de hoy en 8, porque el lunes no tenemos actividad. Eh, Voy a llevar un listado de trabajo. Quisiera por favor que vayan pensando cómo hacer sus grupos, porque va a ser en grupo. Yo sé que trabajar en grupo es algo tedioso, porque unos trabajan, otros no, otros solo quieren que los agreguen, pero este trabajo sí va a requerir que trabajen en equipo, ¿verdad? Eh, Posiblemente demos 10 puntos del trabajo. Eh, Va a ser un trabajo de investigación prácticamente. Entonces, el día de hoy en 8 que lleguemos voy a mandar la info, o voy a llevar la info, vamos a distribuir en grupos. Así que a aquellos que son turistas hay que avisarles que sí, efectivamente el viernes sí vamos a tener actividad. Eh, de aquí al segundo parcial voy a estar haciendo laboratorios internos para dar puntos. Tal vez así los hacemos llegar a los que no llegan, a los que solo son de clases virtuales, ¿verdad? Entonces, a partir de la próxima clase presencial vamos a estar haciendo actividades en el salón. Eso va a permitir de que por lo menos conozcamos a los turistas, ¿verdad? Porque se dieron cuenta ese día en el salón estaba completamente lleno y son pocos los que realmente entran a clases, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar de esa manera. El día lunes, pues tengo ahí un listado como de 20 compañeros que pues nos vamos a juntar allá en el Parque de la Industria a las 16 horas, como dirían los militares, a las 1600 horas en punto. Eh, Nos vamos a reunir allá. No es tanto por ir a ver qué pasa, sino para platicar un rato y hacer un poco de amistad, pues porque en esta bendita profesión uno va eh, queriendo conocer más personas, porque a diario vamos a necesitar de ellas. Tarde o temprano nos las encontramos en tribunales, nos las encontramos en el Ministerio Público, qué sé yo, en algunas instituciones del Estado. Y es bonito pues conocerlos y tratar de entablar una amistad bonita. Yo soy una persona que me gusta pues tener amistad con todos. Eh, entonces, pues de eso tratamos. Por eso es que yo, no sé si se dieron cuenta en el grupo, pues yo pedí
los que quisieran llegar el lunes a las 4, pues nos juntábamos allá. Por ahí algunos sí me mandaron sus datos, tengo un listado como de 20 compañeros de ustedes eh, que quieren estar allá. Entonces, no hay puntos de por medio, más que solo es la amistad, ¿verdad? Para que no vayan a existir malos entendidos, ¿verdad? Como es planilla única, pues todos van a ir a votar entonces por la planilla que está participando, ¿verdad? Entonces, que solo es la 1 la que está participando. Entonces, por ahí estuve mandando yo los instructivos, cómo deben de votar. Las urnas van a estar abiertas desde las 9 de la mañana hasta las 1900 horas, o sea, 7 de la noche. Entonces, para que ustedes puedan ir a emitir. Algunos compañeros me escribían y me dicen, Licky, ¿qué pasa si no voto? Pues eso es decisión suya, ¿verdad? Al final, como futuros abogados y notarios, como futuros abogados y notarios, pues tenemos que tomar decisiones en algún momento y no dejar que otros elijan por nosotros. Pues el decano actual es el que está participando, el magíster Henry Arriaga. No es porque yo lo defienda, pero ha hecho un muy buen trabajo en la facultad, que a veces no se visualiza a grandes rasgos, pero el trabajo se ha hecho bastante dentro de la facultad. Han facilitado muchas plataformas para el estudiante, principalmente una de las plataformas fue que ahora ustedes ya pueden sacar su certificación de cursos en línea, pueden sacar sus constancias de curso en línea, para los que ya cerraron un pensum pueden sacar su cierre de pensum, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, considero yo que es prudente que cuando lo bueno está, pues tienen que seguir trabajando para que la facultad siga avanzando después de haber pasado una era bastante difícil, una etapa difícil de lo que fue la pandemia del COVID, que dejó muchos tanto desastres económicos como morales, sociales, y incluso hasta el día de hoy ustedes lo están padeciendo porque la mayor parte de ustedes el año pasado experimentaron el examen presencial, que ya no es lo mismo que estar sentado detrás de una computadora y con un chat abierto en WhatsApp contestando los exámenes en grupo, ¿verdad? Ha sido diferente. Conectemos la cámara, por favor, los que por favor, les pido que hoy sí conecten su cámara. Quisiera ver un poco de rostros para memorizarlos y poder ver quiénes son, pues, para identificarlos cuando entremos a clases. Entonces, por favor, conectémosla. Nuestra amiga Verónica, la creadora del grupo, al final el día del examen, no sé si llegó o no llegó, porque nunca la conocí. No sé si está en este chat en este momento. No sé cuántos de ustedes acá están pendientes de examen todavía, que no llegaron al examen. No sé si hay alguno por acá. Pregunto nuevamente, ¿hay alguno que esté pendiente del examen de procesal civil? Primer parcial. ¿No? Que hoy que no quieren hablar o algo así, yo solo los miro y no, como que no quieren platicar, ¿verdad? Y en clase sí les gusta platicar. El día del examen, sí, licenciado, venga, licenciado por acá, licenciado por allá, y hoy no quieren hablar. Bueno, nuestro amigo Augusto, no sé si por ahí está otra vez Augusto Yol, creo que es, ¿verdad? Sí, licenciado, aquí estamos, a la orden. Nuestro amigo Augusto Yol le pasó algo muy curioso en el examen, ¿verdad, Augusto? Sí, licenciado. Yo les di un derecho ahí, les dije yo que si ustedes pues se habían equivocado o el vecino les había soplado la pregunta correcta, pues yo les iba a firmar para que ustedes cambiaran esa respuesta, ¿se recuerdan?
pues a Augusto no, le pasó eso, ¿verdad? Tenía la respuesta buena y me dijo que la quería cambiar, ¿verdad, Augusto? Y pues yo todavía le pregunté 3 veces, ¿usted está seguro de quererla cambiar? Y él me dijo, sí, licenciado, estoy seguro, se la firmé y la que le firmé y él tachó era la buena, ¿verdad? Entonces, son cosas que pasan hasta en las mejores familias, ¿verdad? Entonces, a nuestro amigo Augusto le pasó eso. Algunos tacharon las respuestas correctas y pusieron otras que no correspondían. Pero yo fui muy claro y tal vez algunos dirán, pero Lick, yo puse la respuesta correcta, pero no estaba firmado por mi persona. O sea, eso es algo que no debería ser válido dentro de un examen, pero yo no quiero perjudicar a nadie, pues entonces aquí tratamos de aprender, no de ir viendo a quién le ponemos zancadilla para que no salga, ¿verdad? Sí, tratamos de que se aprenda, que se lleven por lo menos un 10% de conocimiento para su vida profesional. Entonces, esa es la situación. Entonces, por eso es que yo les decía, bueno, si usted se equivocó en la respuesta, ya el vecino se la sopló cuál es la correcta, pues yo se la firmo. Algunos solo la tacharon y pusieron otra respuesta, posiblemente estaba buena, pero como no fue consentido por mi persona, entonces la tomé como mala. Una vez tachada y no estaba consentida, entonces la tomé como mala. Algunos les coloqué un punto, porque, por ejemplo, en las características, algunos tenían la variante de las características, otros tenían la variante de los elementos. Solo pusieron 2, les puse un punto, ¿sí? Para respetar un poquito esa parte, porque les soplaron 2 todavía antes de entregar el examen, ¿verdad? Entonces, Belinda, Melanie, no la vimos en el examen, ¿qué pasó? La estuvimos esperando, ahí todo el mundo estaba preguntando por Melanie, ¿qué Melanie? ¿Sabe dónde andaba? ¿Verdad? La veo el día martes yo voy a realizar el extemporáneo en el edificio S5 en la unidad de tesis, ahí voy a estar. Según mi listado tengo como 9 personas que son las que no se han examinado. Si el día martes no llegan, para que ustedes les avisen a sus compañeros, si el día martes no llegan a las 5 de la tarde, con todo el dolor de mi corazón, les puedo decir que ya no realizo el examen, ¿verdad? Derivado que ya ha pasado bastante tiempo. Yo lo iba a realizar el día lunes, pero parece que tenían examen el día martes, creo que fue el día lunes. No, el día martes lo iba a realizar, pero tenían examen, entonces no me pareció justo atacarlos 2 veces, ¿verdad? Entonces quedamos un alumno fue el único que llegó y me preguntó, no sé si está acá, yo le dije que lo iba a realizar el lunes, pero el lunes tenemos actividad en el Parque de la Industria, entonces lo voy a realizar el día martes para que ustedes les avisen a sus compañeros si lo conoce o lo llaman por el zapato para indicarle de que día martes a las 5 de la tarde sí o sí, ¿verdad? Es el examen extemporáneo de forma oral, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar entonces un poco para continuar con los temas, después de ya haber visto la introducción del derecho procesal. Ahorita me recordé de una respuesta por ahí, yo les puse una respuesta dentro de las de subrayar, que no correspondía al curso, teoría del proceso, ¿sí? Y resulta de que la mayor parte marcaba teoría del proceso y yo jamás expliqué nada sobre teoría del proceso, ¿verdad? Solo el tema del primer parcial fue exclusivamente proceso, procesal civil y el proceso en general, ¿verdad? No hablamos nunca de una teoría del proceso. Entonces, no sé si ya entró alguien más que esté pendiente de examen, aparte de Belinda, Melanie. ¿No? Bueno. Entonces vamos a hablar entonces de la demanda. Todo proceso, hablando del proceso civil,
debe de iniciar con un escrito, ¿sí? Que debe de llenar muchos requisitos para poderlo presentar ante un órgano jurisdiccional competente. Como se recuerdan ustedes, en la última clase hablamos un poco sobre la competencia y la jurisdicción. En esa competencia y esa jurisdicción hablamos que no todos los juzgados pueden conocer determinados procesos, que cada juzgado tiene sus atribuciones y eso es en relación a la jurisdicción, que hablamos precisamente de territorio. Y cuando hablamos de la competencia, hablamos también de territorio, pero precisamente hablamos del valor que se está demandando o de la obligación que pretendemos cumplir. Derivado de eso es que para poder iniciar un proceso o un proceso civil, de los muchos que tenemos dentro de nuestro organigrama procesal civil, tenemos que iniciar entonces con una demanda, ¿sí? Un escrito, un memorial llamado demanda, ¿sí? Entonces, esa demanda debe llenar algunos requisitos. Uno de los requisitos que todo mundo revisa siempre es el famoso cantidad de líneas en cada página de la hoja. Los memoriales o los escritos deben de imprimirse de ambos lados de la hoja tamaño oficio, con ciertos márgenes que por costumbre se han ido acostumbrando. Y dirá, licenciado, ¿y por qué por costumbre? Porque fíjense ustedes que en ninguna norma establece qué márgenes debe de llevar un memorial o cuántas líneas debe de llevar. Sin embargo, la mayor parte de instituciones del organismo judicial, instituciones del Estado donde corresponda, utilizan el margen que tenemos nosotros actualmente en el papel sellado especial para protocolo, ¿sí? Si ustedes ven una hoja de papel sellado especial para protocolo, tiene márgenes bastante diferentes a los que normalmente utilizamos. Derivado de eso es que en base a ese papel sellado especial para protocolo, pues se utilizan las 25 líneas en cada página, ¿sí? Deben de ser muy cuidadosos porque hay algunos juzgados, precisamente el secretario, quien es el que revisa a veces los memoriales dirigidos, pues dice el licenciado que le pusimos un previo porque su memorial solo tiene 24 o tiene 26 líneas, ¿verdad? Como les digo yo, no hay una norma escrita. Hoy fui yo a recoger un aviso de matrimonio, o bueno, a recoger la certificación de unos matrimonios que realicé en el mes de febrero, y me dice la persona que estaba en la ventanilla, fíjese licenciado que solo uno no se lo puede inscribir, porque fíjese que usted, el DPI lo describió mal. Entonces le dije yo, pero ¿por qué lo describí mal? Porque fíjese, me dijo que, por ejemplo, es... el número que aparece en el DPI es 19003. Exactamente, es 19.003. Yo así lo describí dentro del aviso circunstanciado al Renato. Y él me dice, no, Lick, es que usted solo tiene que poner 19.003. Entonces yo le pedí a él que por favor me indicara en qué norma o en qué regla establece cómo debo de escribir yo el DPI. Si ustedes se han dado cuenta, en algunos documentos realizados por notarios, algunos utilizan, por ejemplo, 2734 espacio 19.120, ¿sí? Algunos solo utilizamos, como mi persona, 2734, 19.144, 120. Pero eso es una redacción libre, o sea, no existe una regla ni una norma que describa cómo es que usted debe de hacerlo. Sin embargo, dentro de los memoriales, como nos hemos acostumbrado a trabajar el papel sellado especial para protocolo, entonces en esa demanda o en ese memorial inicial, como le denominamos cuando iniciamos un proceso, regularmente no escribimos en números, sino solo escribimos en letras, y si queremos escribirlo en números, lo ponemos dentro de paréntesis, tal y como se trabaja un instrumento público dentro del papel sellado especial para protocolo. Derivado entonces de eso, la demanda es un escrito inicial, ¿sí?
mediante relato de hechos e invocación de derechos al actor que determina su pretensión. ¿Se recuerdan ustedes? En una de las clases pusimos a Augusto, a Melanie, y no recuerdo el nombre de la otra chica, con un ejemplo, y yo le decía de que Augusto, como abogado de la parte demandante, pues inició y realizó su memorial, o sea, su escrito inicial, y dentro del mismo él colocó todas las pruebas pertinentes. En esta clase o en este curso vamos a aprender a hacer un escrito inicial, qué parte lleva, cómo deben de redactarlo. Eso es parte de dos clases que vamos a ver, porque el día del examen posiblemente vengan las partes de ese memorial y lo tienen que redactar como una parte práctica. Entonces, la definición de demanda, como ustedes lo pueden observar en la diapositiva, dice documento mediante el cual se inicia un proceso jurídico en el que se enfrentarán las partes. Existe el escrito inicial que ustedes, a raíz de esa competencia y esa jurisdicción, van a presentar ustedes en el juzgado que corresponda para que posteriormente ese memorial sea conocido en una audiencia. La parte demandada también tiene derecho a presentar un memorial inicial de contestación de demanda para contravertir o contradecir los hechos presentados por la parte demandante. Entonces, este escrito, como normalmente se inicia en todo proceso, exponen los hechos, se exponen los fundamentos de derecho, se explica cada una de las acciones que ustedes quieran que el juez conozca para que se pueda proceder. En el mismo se solicita al juez o al juzgado que corresponda. Al final, pues, se ponen las citas legales. También podemos colocar los hechos que motivan ese escrito inicial o la demanda en sí, las pruebas que estamos presentando y qué es lo que usted como notario pretende o quiere que el juzgador dictamine en su momento a través de una sentencia o una resolución. Por lo tanto, entonces, la demanda siempre va a ser un escrito inicial. Pero previo a hacer una demanda, como todo documento, necesita requisitos previos, ¿verdad? Entre esos requisitos previos, Telma Gamarro, por favor, podría apagar su audio. Telma. Gracias. Bueno, entonces, toda demanda, como todo documento, se necesitan siempre requisitos previos. Entre esos requisitos previos, primero es determinar la competencia o la prórroga de la competencia, que para tal efecto, en el artículo 4, que no sé si Araceli Sequén nos hace el favor de leerlo, del Código Procesal Civil y Mercantil, establece las formas de las prórrogas de la competencia. O sea, la prórroga quiere decir de que tal vez usted lo quería presentar en un juzgado, pero no puede conocer por razón de la misma competencia o la jurisdicción. Entonces, dentro de esos requisitos está, por ejemplo, la prórroga de la competencia, también está por el valor o por la razón del domicilio. Son uno de los requisitos que debe de iniciar o debe de investigar el abogado litigante en su momento previo a iniciar, a realizar el escrito inicial y poderlo presentar al juzgado que corresponde. Entonces, si me hace el favor, Araceli Sequén, de leerme el artículo 4. Sí, licenciado, con gusto. Buenas noches. Artículo 4. Casos de prórroga de competencia. Se prorroga la competencia del juez 1. Cuando deban conocer jueces de otra jurisdicción territorial por falta o impedimento de los jueces competentes. 2. Por sometimiento expreso de las partes. 3. Por contestarse la demanda sin oponer incompetencia. 4. Por la reconvención cuando ésta proceda legalmente.
5 por la acumulación y 6 por otorgarse fianza a la persona del obligado. Efectivamente, entonces, previo a que usted como abogado o abogada pueda iniciar un proceso a través de esa demanda o ese memorial inicial, ustedes deben de evaluar a qué juzgado. ¿Por qué razón? Porque el escrito inicial va a iniciar siempre al juzgado donde usted lo va a presentar. Entonces usted determina, bueno, si yo estoy acá en Guatemala, entonces estoy acá en Guatemala, ¿a dónde debo de presentar un caso, por ejemplo, de titulación supletoria y el bien inmueble se encuentra ubicado en Huehuetenango? ¿Sí? Es ahí donde nosotros decimos, bueno, de conformidad con los casos de la prórroga de competencia, ¿será que el juez de instancia civil de acá de Guatemala puede conocer un proceso de titulación supletoria de un terreno ubicado en uno de los municipios de Huehuetenango? Entonces empieza usted a hacer el análisis y dice, no, porque el juez debe de conocer efectivamente lo que le corresponde a su territorio, ¿sí? A eso se refiere esa prórroga. Y entonces yo debo de presentarlo entonces al juzgado de primera instancia de la cabecera departamental, ¿sí? De Huehuetenango, que regularmente en los municipios no hay juzgados de instancia civil, sino que únicamente hay juzgados de paz, ¿verdad? Y los juzgados de paz tienen hasta un valor determinado para poder conocer de conformidad con la cuantía, determinando a través del valor. Entonces a eso se refiere cuando hablamos entonces cuándo y dónde los jueces deben de conocer y cuándo se debe de prorrogar para que lo conozca directamente el juzgado que corresponda. Usted lo puede ir a presentar al juzgado de instancia civil de Guatemala, pero inmediatamente, bueno, no de inmediato por acumulaciones de trabajo, le van a responder a usted que no procede en virtud de que el bien inmueble que ustedes pretenden iniciar el proceso de titulación supletoria se encuentra ubicado en el departamento de Huehuetenango, ¿verdad? Entonces le van a solicitar que se radique entonces el procedimiento directamente en el departamento de Huehuetenango. Existe una modificación, por ejemplo, en el caso de la titulación supletoria, existe una modificación que ahora, antes nosotros veníamos y presentábamos la titulación con el juez que más nos convenía o porque era nuestro conocido para que los procesos caminaran un poco más rápido. Ahora, por ejemplo, en el caso de la titulación ya no se puede. Hay que presentarlo donde está radicado el bien inmueble. Entonces, en ese artículo 4, entonces, venimos entonces a establecer cada una de las causas que debe de conocerse para poder iniciar con el proceso inicial o el memorial inicial. ¿Se recuerdan ustedes que en el primer parcial o en las primeras clases del parcial, cuando hablamos de la última clase del primer parcial, hablamos de la competencia? Dijimos cuáles son las jurisdicciones de los jueces, que lo establecimos en el artículo 1. Hablamos del pacto de sumisión, ¿se recuerdan ustedes? Y cuándo se aplica entonces la prórroga de la competencia. Otro de los requisitos previo a realizar el memorial inicial de demanda es establecer el valor en dinero, ¿sí? El valor en dinero de lo que nosotros pretendemos demandar en su momento. Ahí, como ustedes pueden observar entonces en la diapositiva, dice determinar la determinación del valor, la duda de competencia por valor, porque siempre nos va a surgir como abogados y notarios, bueno, tenemos que ir a los listados establecidos por el órgano jurisdiccional, qué juzgado le compete conocer de 1 a 1000, de 1000 a 5000, de 5000 a 10000 y de 10000 en adelante. Si su demanda, por ejemplo, es una demanda de pensión alimenticia, habría que establecer cuánto la persona está solicitando. Por ejemplo, si la persona solo está solicitando 500 quetzales mensuales de pensión alimenticia, lo puede conocer, en nuestro caso, por ejemplo, lo puede conocer un juzgado de paz,
¿verdad? Porque ellos pueden conocer, pueden conocer hasta cierto valor de la cuantía. No sé si me hacen el favor, Londi, de leernos el artículo 7 del Código Procesal Civil. Sí, licenciado. Artículo 7, competencia por el valor. Por razón de la cuantía, son competentes los jueces menores cuando el valor que se litiga no exceda de 2,000 quetzales. Sin embargo, son competentes los jueces de primera instancia para conocer de los negocios de menor cuantía, cuando estos son incidentales del proceso principal. La Corte Suprema de Justicia tendrá la facultad de señalar, mediante acuerdo, un límite menor a la cuantía de los asuntos que se deban seguir en los juzgados de paz, cuando lo crea conveniente, atendidas las circunstancias especiales del municipio de que se trate y las disponibilidades de personal técnico. Entonces, muchas gracias. Entonces, para poder presentar ustedes su memorial inicial de demanda, ¿sí? Lo primero que deben determinar, y por eso es un requisito previo, es determinar efectivamente el valor de lo que ustedes pretenden demandar, ¿sí? Entonces, regularmente todas las demandas siempre van a ir encausadas en el cumplimiento de una obligación. Si hablamos de pensión alimenticia, hablamos de que el fulano no ha pagado pensión durante, ¿qué? 1, 2, 3 años, entonces hay un valor específico que se está cobrando. Si hablamos de un arrendamiento, por ejemplo, de igual manera se establece, bueno, la persona que me alquiló la casa me debe a mí 9,000 quetzales, entonces, ¿será que los jueces menores pueden conocer esto entonces? O sea, cuando hablamos de jueces menores, hablamos de los jueces de paz, ¿sí? Entonces, ¿pueden conocer? No, porque claramente establece este artículo que los jueces menores solo pueden conocer hasta un valor o una cuantía que no exceda de los 2,000 quetzales. De ahí para adelante ya se establecen a juzgados mayores, pero si ustedes se dan cuenta, ojo con eso, existe una excepción a la regla, ¿sí? Hay una excepción a la regla. Dice que cuando se tramita por proceso incidental, o sea, ese es un proceso cortito que es paralelo al proceso principal, sí lo puede conocer un juez de primera instancia, ¿verdad? Ojo con eso, ¿sí? Ahí existe una excepción a la regla general, donde efectivamente establece que sí pueden conocer esos juzgados de primera instancia siempre y cuando no sea el proceso principal, sino que es un proceso pequeño llamado proceso incidental. Por favor, márquenlo en su código. Por favor, póngale ahí alguna anotación. El link puso ojo, si quieren le ponen ustedes a la par, ojo, ¿sí? Que existe una excepción a ese requisito previo llamado competencia por valor. Si me hacen el favor, Brian Josué Silva, nos hace el favor de leernos el artículo 8. Fíjese, Lee, que estoy recibiendo la clase en mi segunda casa, aquí no tengo las leyes. Uy, chica, tiene 2 casas, miren qué bárbaros, Brian, de veras, hombre. Ese es bárbaro, 2 casas tiene. Yo apenas llego a 1. Vamos, Augusto, usted nos hace el favor. Con todo gusto. Artículo 8, determinación del valor. Para establecer la cuantía de la reclamación se observarán las siguientes disposiciones. 1. No se computarán los intereses devengados. 2. Si se demandare pagos parciales o saldos de obligaciones, la competencia se determinará por el valor de la obligación o contrato respectivo. 3. El juicio versare sobre rentas, pensiones o prestaciones periódicas servirá de base su importe anual. Ajá. Entonces, permítame un segundo.
entonces, como ahí lo determina el artículo 8, o entre los requisitos previos, dice, para poder determinar el valor, ¿sí? Si quiere, marcan ese artículo también, ¿sí? Dice, no se debe de computar los intereses devengados. Esto pasa porque para poder determinar el valor, ustedes siempre van a ir efectivamente tras el valor establecido contractualmente. Por ejemplo, si fuera un reconocimiento de deuda, don X le prestó 100,000 quetzales a don Y, y don Y quedó de que en el plazo de 12 meses le iba a pagar los 100,000 quetzales y le iba a pagar el 5% de interés mensual, pero don Y viene y ya no le pagó ni los 100,000 quetzales ni el valor de los intereses establecidos, que era el 5% mensual, que podría ser ese interés sobre capital o sobre saldo vencido o sobre saldo establecido. Pero supongamos que fuera por capital, entonces ese interés no entra dentro del cómputo para establecer la cuantía al momento de iniciar la demanda o el escrito inicial. Eso se lo tienen que grabar bien ustedes, porque cuando algún cliente llegue a su bufete o a su oficina profesional y le va a decir, Viceli, que don Y a mí me debe, aparte de los 100,000 quetzales, pues él me debe el interés del 5%, que eran 5,000 quetzales mensuales solo de interés. Si lo multiplicamos por 12 son 60,000 quetzales. Entonces, fíjese, licenciado, que el señor a mí me debe 160,000 quetzales, ¿sí? Entonces, ustedes van a establecer a través de ese valor, bueno, entonces lo puede conocer un juzgado de paz o un juzgado de menor cuantía. No lo puede resolver porque ellos conocen hasta 2,000 quetzales. Lo puede resolver entonces, ¿cuánto es la deuda a demandar? 100,000 quetzales. Lógicamente, ustedes en la relación de hechos de ese memorial que ustedes pretenden presentar o ese memorial inicial que pretenden presentar en su momento, pues ustedes van a relatar dentro de esos hechos o establecer dentro de esos hechos que efectivamente que aparte de los 100,000 quetzales de capital, el señor Y también debe 60,000 quetzales de interés. Pero para efectos de valor de cómputo, de la competencia, ustedes solo van a tomar el valor de los 100,000 quetzales. Por eso es que esa numeral 1 dice, no se computan los intereses devengados para poder establecer el valor. Marquen ese artículo, por favor, para que el día del examen no se les vaya a olvidar y no vayan a decir, mire, Lick, ¿de dónde se sacó usted eso? El numeral segundo dice, se demandar en pagados, si se demandar en pagos parciales o saldo de obligaciones, la competencia se determina por el valor de la obligación o contrato respectivo, que es lo que yo les decía a ustedes. Ustedes como futuros abogados y notarios, como futuros profesionales del derecho, ustedes lo que van a tomar en cuenta, por ejemplo, si este folder es mi contrato, ¿sí? Yo voy a demandar única y exclusivamente lo que está establecido dentro del contrato, ¿sí? Yo no puedo llegar y decir, es que fíjese, licenciado, que también yo con el señor acordé de que él iba a pintar la casa, de que él iba a poner puertas de metal porque tiene de madera. Eso ya no es, pues si no se estableció entre el contrato, ya no es parte del acto contractual. Ustedes como futuros abogados van a ir siempre detrás de lo establecido dentro del contrato o del documento que en su momento ustedes tengan en su poder, con el cual ustedes van a iniciar ese memorial inicial. Si me hace el favor, voy a solicitarle a Wendy Abigail, no sé si está por ahí. Wendy. Sí, licenciado.
Ay, sí, si usted me hace el favor, creo que la desperté, ¿verdad? Andaba ya por ahí en otro lado. ¿Me hace el favor usted de leerme el artículo 9, por favor? Sí. Artículo 9. Determinación del valor en caso de duda. Cuando en un proceso hubiera divergencia o duda acerca de la cuantía del litigio, la decidirá el juez oyendo a las partes por un término común de 24 horas. Ahí estamos, muchas gracias. Efectivamente, entonces, van a haber contratos donde no hay un valor específico establecido. Bueno, entonces, ¿qué hago yo entonces? ¿A qué juzgado lo debo presentar si yo no tengo el valor establecido de cuánto es la obligación que yo pretendo que se cumplan a través de esa demanda o a través de ese memorial inicial para que se haga cumplir esa obligación que en algún momento dejó de realizarse por la parte demandada? Como lo es claro en este artículo 9, establece entonces que cuando existe divergencia, o sea, no existe claridad, ¿sí? Acerca del valor a demandar en su momento, entonces usted como abogado y notario solicita al juez, o sea, usted presenta su memorial, pero efectivamente usted va a solicitar al juez en el término de las 24 horas que él haga saber si efectivamente el proceso que usted va a iniciar corresponde al juzgado correspondiente. Si el juez le dice, no, fíjese que acá no podemos establecer el valor por el momento, pero sí tengo la competencia para conocerlo, si tengo la jurisdicción para conocerlo, le va a establecer el juez, usted puede iniciar su demanda en contra de la persona Y para que usted pueda proceder dentro del cumplimiento de las obligaciones. Si me hace el favor, voy con Lara Verónica. Sí. Me hace el favor de leerme el artículo 10. Bueno, pues, ahorita voy. Indeterminado. En los asuntos de valor indeterminado es juez competente el de primera instancia. Ok. Ojo con esto. Hay una diferencia entre cuando existe divergencia, o sea, existe problema para establecer el valor o existe duda para establecer el valor, y cuando lo que ustedes pretenden demandar no hay un valor determinado, ¿sí? No hay un valor que se establezca dentro del acto contractual, ¿verdad? Entonces, la diferencia, entonces, existe una diferencia entonces, ¿sí? Cuando no existe claridad, ¿sí? Del valor o existe duda sobre el valor a demandar en el término de 24 horas, ¿sí? Ahí está el plazo, márquenlo con un color que resalte para que no se les olvide el plazo. Existe un valor, entonces, que el juez en 24 horas debe establecer a dónde corresponde presentar esa demanda. Y cuando el asunto es de valor indeterminado, ¿sí? Entonces, ¿quién va a conocer? Los jueces de primera instancia, ¿verdad? No es lo mismo no saber cuál es el valor a que el contrato no establezca un valor. Por favor, eso lo marcan bien para que no se les olvide para el día del examen. Por favor, marcan ese plazo. Si en el examen yo le preguntara a usted, fíjese de que el día de hoy el señor X se presentó a mi oficina a querer establecer una demanda contra el señor Y de un contrato de tal razón, de un contrato X
pero el contrato no establece el valor determinado sobre el que se debe de pedir el cumplimiento de esa obligación. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a contestar usted? Yo le voy a preguntar, ¿qué juez debe de conocerlo? ¿Sí? Entonces, ustedes van a responder en su examen que cuando es un valor indeterminado, ¿sí? Indeterminado, que no se puede determinar el valor, lo conoce un juez de primera instancia. Si yo le preguntara a usted, ¿sí?, ¿qué juez debe de conocer cuando el valor sí es determinado, pero no se puede establecer por alguna razón, duda o porque exista dificultad para hacerlo? Entonces ustedes van a colocar, ¿sí?, que primero lo debe de conocer un juez en el plazo de 24 horas para determinar a qué juzgado le corresponde iniciar o conocer esa demanda. Nos vamos al artículo 11. Si me hace el favor, voy con Rebeca Agustín. Rebeca Agustín, ¿está por ahí? No. Voy a hacer una técnica. Cada vez que yo lo llame y no me responde o no aparece, resto. Y cada vez que sí aparezca y lea, sumo. ¿Verdad? ¿Eso qué quiere decir? Resto puntos y sumo puntos. ¿Verdad? Entonces, yo voy a ir anotando un listado de asistencia. ¿Verdad? Vamos a Augusto, si me hace el favor entonces. Todo gusto. Artículo 11, determinación del valor en la acumulación objetiva de demandas. Si en un mismo proceso se establecen a la vez varias pretensiones, en los casos en que esto pueda hacerse conforme al prevenido en este caso, se determinará la cuantía del proceso por el monto a que ascendieron todas las pretensiones entabladas. Ok, dice, si en un mismo proceso se entablan a la vez varias pretensiones, o sea, varios montos o varias obligaciones que se quiera que se cumplan dentro de ese memorial inicial, en los casos en que estos pueda hacerse conforme a lo prevenido en este código, se determinará la cuantía del proceso por el monto a que ascienden todas las pretensiones establecidas. Si yo le pregunto a usted, entonces, fíjese que yo voy a presentar dentro de mi memorial inicial 3 montos por el valor de 3,000 quetzales cada monto, yo lo que quiero es determinar el valor de quién lo debe de conocer. Entonces vienen ustedes y establecen que de conformidad con el artículo 11 del Código Procesal Civil se establece el valor sumando cada una de las pretensiones, ¿verdad? Sumando cada una de las pretensiones. Vamos con el artículo 17. Voy a llamar a Luis Alfaro. Luis Alfaro. No está Luis Alfaro tampoco. Voy entonces con Laura Guzmán. Buenas tardes, licenciado. Buenas noches. Si me hace el favor de leerme el artículo 17. Con mucho gusto. Artículo 17. Derecho del que ejercite acción personal. El demandante en toda acción personal tendrá derecho de ejercitar su acción después del domicilio del demandado. No obstante, cualquier renuncia en cumplimiento de él. Ok, entonces dice el demandante en toda acción personal, ¿sí? El demandante es quien va a iniciar o va a realizar a través de su abogado o abogada ese memorial inicial, tendrá derecho, dice, de ejercitar su acción ante el juez del domicilio del demandado.
¿Qué es el domicilio? A ver, Gio PX, no sé cómo se llama usted, pero así aparece aquí, Gio PX, algo así como triple X, ¿no? ¿Qué entiende usted por el domicilio? Es el lugar donde nosotros residimos, licenciado. En el término procesal, el lugar donde nos puedan llegar las notificaciones. Pero si yo le pidiera una definición de domicilio, porque aparte es donde yo resido, es residencia, ¿sí? Es diferente. ¿Qué es domicilio? Pues una definición. Circuncisión geográfica, ¿se recuerdan de esa definición? No. Bueno, entonces, ¿qué es domicilio? Ya le dije las dos primeras. Circunscripción geográfica. ¿Qué? ¿Qué más? Eso lo acaban de ver ustedes. ¿Qué es domicilio? O sea, porque aparte es residencia, ¿sí? La residencia es mi casa, ¿sí? Mi dirección, ¿sí? Googleelo así rapidito. ¿Qué es domicilio? Ponga ahí en el Google. Y así se les queda, ¿sí? Para tener clara esa parte. Sí. Clic. Sí, Belinda, Melanie. ¿Está hablando o no? Sí, fíjese que yo encontré que domicilio es ese lugar en que legalmente se considera establecido a alguien para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de Para el sus cumplimiento de sus obligaciones. O sea, hay diferencia entre el domicilio porque cuando usted redacta un documento, por ejemplo, dice en la ciudad de Guatemala o, por ejemplo, en el municipio de Fraijanes del departamento de Guatemala, ¿sí? Y empiezan el señor fulano de tal, por ejemplo, don Jorge Alfredo Romero, Romero, ¿qué? Gamarro, ¿sí? De 25 años de edad, ¿sí? Soltero, guatemalteco, abogado y notario, ¿sí? De este domicilio y vecindad, ponemos muchas ocasiones, ¿verdad? Entonces, el domicilio efectivamente, si lo vemos como nos lo enseñaron a nosotros en algún momento, es la circunscripción geográfica, ¿sí? Para ese cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, ese artículo 17, ¿sí? Dice de que el demandante, ¿sí? Podrá, dice, iniciar el proceso, ¿sí? Ante el juez del domicilio del demandado. Supongamos que nuestro amigo Gio PX, ¿sí? O triple X, le voy a decir yo ahora, Gio triple X, solo para la próxima clase se corta el pelo y se deja pelón, ¿oyó? Triple X viene y demanda a nuestro amigo Douglas Bosel, ¿verdad? Pero Gio triple X vive acá en Guatemala, pero Douglas Bosel vive en Chimaltenango, ¿verdad? Entonces, vengo yo para que esa persona sea notificada. Entonces, vengo yo y de conformidad con ese artículo, yo voy a interponer o presentar ese memorial inicial al juzgado de primera instancia de conformidad con el valor o la cuantía de Chimaltenango. No, entonces dice, no obstante cualquier renuncia o sometimiento de este, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo hago? Para que Douglas Bosel pueda ser notificado por las distintas formas de notificación existentes. Que hoy en día, la mayor parte de abogados y notarios utilizamos el casillero electrónico, ¿verdad? Porque es más rápido. Ahora todos los abogados y notarios creamos un casillero electrónico y a través de ese casillero electrónico nos notifican. Pero en este caso el demandado, pues le van a tener que hacer la notificación por la vía de notificación personal, ¿verdad? ¿Preguntas hasta ahí? Entonces,
el otro de los requisitos, ya vimos el primero, que es por la razón del valor. Si ustedes se dieron cuenta dentro de los artículos que leímos, hablamos la determinación del valor, hablamos sobre la duda de la competencia, que efectivamente está en el artículo 9, hablamos de los asuntos de valor indeterminados, que está en el artículo 10, ¿sí? Y hablamos cuando existe una acumulación objetiva de demandas, que es lo que está en el artículo 11, que es la determinación del valor de la acumulación. Como ustedes pueden observar, avanzamos esos temas establecidos en esta diapositiva. Entonces, ¿y cuáles son las razones para determinar esa cuantía a través del valor? ¿Sí? Estableciendo la determinación del valor, estableciendo la competencia por valor, estableciendo cuando es un valor indeterminado y estableciendo cuando dentro de un mismo proceso van varios valores, ¿verdad? Ya lo hablamos. Entonces, esas son uno de los requisitos previos para poder iniciar un procedimiento en materia procesal. Por razón del domicilio, y si me hacen el favor, voy a llamar nuevamente, como los que están conectados en cámara, aunque esté como está Araceli, se queden que ya se duerme. Voy a, igual que Catherine Morales, que ya está como que algo recostadita, así ya casi cabeceando. Dicen que hay una compañera que se llama Alicia Navas. Dijo que no conectaba su cámara porque estaba despeinada, dijo. Entonces, ya la conectó, Ok, Blanca Alicia Navas. Ya se peinó, está bien. Ya hasta el caminito en medio se le mira. ¿Nos hace el favor de leernos el artículo 12? Sí, claro. Competencia por razón del domicilio. Cuando se ejerciten acciones personales, es juez competente en asuntos de mayor cuantía, el de primera instancia del departamento en que el demandado tenga su domicilio. En el de menor cuantía, el juez menor de su vecindad. Ok, ya vieron, ahí déjelo. Ya vieron que acá ya marcamos dos situaciones dentro de este artículo 12, que es entre uno de los requisitos que necesitamos establecer, que es a través de esa competencia, a través de esa acción personal. Entonces, en este artículo 12, entonces dice de que cuando es el valor, ¿sí? El valor es de mayor cuantía, o sea, el valor es grande, lo debe de conocer el juez de primera instancia del departamento en el que el demandado tenga su domicilio. Ya dijimos que el domicilio, entonces, es una circunscripción geográfica para el cumplimiento de las obligaciones de todo ciudadano guatemalteco. Y ese artículo 12 establece entonces también, y cuando sea el valor de menor cuantía, sí, lo conocerá un juez de menor cuantía, que ya hablamos por ahí que puede ser un juzgado de paz, que conoce hasta 2,000 quetzales, o puede ser un juzgado de instancia que también tiene un valor establecido, ¿sí? El juez de menor de su vecindad, dice, o sea, de mi lugar, de donde yo vivo, ¿sí? A eso se refiere y esa es la diferencia que hay entre ese requisito. ¿A qué quiero llegar yo con esa parte? Es que previo a que usted como futuro abogado y futura abogada inicie en un procedimiento procesal en cualquiera de las materias que como estudiantes y como abogados conocemos, deben de establecer todos estos parámetros para poder realizar el escrito inicial, que más adelante vamos a ver cómo hacerlo y vamos a ver qué requisitos debe de llevar de forma ese memorial inicial.
Dice, en el segundo párrafo, dice, los procesos que versen sobre prestaciones de alimentos o pago de pensiones por ese concepto, será juez competente el del lugar donde resida el demandado o donde tenga su domicilio la parte demandante, cualquiera de las dos situaciones. Si yo en el examen les preguntara a usted que cuando se trata de un procedimiento de alimentos, ¿dónde debo de presentar la demanda? ¿Sí? Y ahí están las dos respuestas. Por favor, márquelas con un color específico dentro de su código, que puede ser, ¿sí?, donde reside el demandado o donde tenga su domicilio la parte demandante. ¿Sí? Ahí hay dos respuestas. Si yo en el examen le pregunto a usted entonces, ¿sí?, ¿dónde debo de presentar mi demanda para la prestación de alimentos? Ustedes ya saben cuáles son las dos respuestas. Si quieren, ahí pónganle con un numerito chiquito 1 y 2 para que no se les pierda, ¿verdad? Bueno, el artículo 13 de este mismo código establece el juez competente cuando no existe domicilio fijo. Y dirán ustedes, ¿será que hay personas que no tienen domicilio fijo? Sí, efectivamente, muchos acá en Guatemala no tienen un domicilio fijo, ¿sí? El que no tiene domicilio fijo podrá ser demandado en el lugar en donde se encuentre o en el de su última residencia. Por eso les decía yo, residencia, mi casita donde yo vivo, así como a nuestro amigo, ¿quién fue? Ya no me recuerdo quién fue el que nos dijo, estoy en mi segunda casa, ¿sí? Va, entonces a él no lo podemos notificar en la primera porque no está, ¿verdad? Entonces la última vez que lo vimos fue en su segunda casa, ¿verdad? Entonces ahí lo vamos a notificar. El artículo 14 establece entonces la competencia por domicilio constituido. Quien ha elegido domicilio por escrito para actos y asuntos determinados podrá ser demandado ante el juez correspondiente a dicho domicilio. Y dirán ustedes, ¿y cómo establezco yo mi domicilio? Por ejemplo, nosotros los abogados y notarios nos tenemos que inscribir tanto en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y ahí dejamos una dirección, ya sea de la oficina o del domicilio, para que nosotros podamos ser localizados para el cumplimiento de nuestras obligaciones. Pero también cuando nosotros nos graduamos como abogados, también nos tenemos que inscribir en la Superintendencia de Administración Tributaria. Ahí nos piden un domicilio fiscal, que es regularmente el de nuestra casa, y tenemos un domicilio comercial, ¿sí?, que puede ser el de nuestra oficina. Entonces, esos son domicilios legalmente constituidos, ¿sí? Entonces, cuando usted ya sea abogado y notario, es localizado sí o sí, ¿verdad? Entonces, Entonces, así es como funciona esa parte de la competencia por domicilio constituido. El artículo 15 establece la competencia en la acumulación subjetiva y esta se refiere efectivamente a varios de los demandados y las acciones son conexas por el objeto o por el título y se pueden ser iniciadas ante el juez del lugar del domicilio de uno de los demandados, a fin que se resuelva con un mismo proceso. Si en esa demanda usted, en ese escrito inicial, usted demanda a B, C, D, E y F, y usted dice, bueno, A, por ejemplo, vive en Huehuetenango, B, vive en Chimaltenango, C, vive en San Marcos, por ejemplo, nuestro amigo Triple X vive acá en Guatemala. Entonces ustedes dirán, bueno, entonces ¿qué dirección pongo yo dentro de ese memorial inicial para que él sea o ellos sean notificados? Y eso es lo que establece ese artículo 15, cuando claramente nos dice de que puede utilizar usted dentro de ese memorial inicial
una de las direcciones de cualquiera de los demandados para ser notificado. ¿Por qué hablo yo de estos requisitos previos? ¿Por qué debo de establecer yo entonces primero la competencia a través del valor y el domicilio? Porque a través de ese requisito previo yo establezco para que mi procedimiento, cuando las personas tengan que primero establecer el valor, yo ya lo tengo y sé a dónde debo de presentarlo. Cuando en esa parte, ese memorial inicial, yo coloco el señor fulano X, quien puede ser notificado en tal dirección, que esa dirección sea válida, conocida y que sea parte de la jurisdicción establecida, o sea, parte de lo que establece el Código Procesal Civil para el mismo. Entonces, a eso se refieren esos requisitos previos. Vamos a quedarnos ahí el día de hoy. Vamos a agarrar esta parte bien despacio porque sí necesito. Estas son, ¿qué? 25 diapositivas aproximadamente. Son las que van a hacer el examen del segundo parcial. Y ustedes dirán, santo Dios, y tan poquito es para el segundo parcial. No, es bastante. Es bastante para el segundo parcial. Solo son, acá tenemos 23, más en el otro temita que vamos a hablar, que son como 10, 12 diapositivas. Eso es el examen del segundo parcial. Y por eso es que yo necesito agarrarlo detalladamente para que podamos entenderlo y que el día del examen no les vaya tan mal como haber puesto un examen de paréntesis que no, creo que no lo entendieron. Y fíjense ustedes que les voy a dar un secreto, de todos modos a los señores que voy a examinar extemporáneo, pues es oral. Fíjense ustedes que estaba facilísimo el de los paréntesis. Era de abajo para arriba, ¿sí? Solo tenían que poner A, B, C, D y A, B, C, D, E para arriba. Las dos variantes, ¿sí? No había. Lo hice de forma cronológica para que no se perdieran, ¿verdad? En las de subrayar, en una variante venía izquierdo, en medio, derecho, y así sucesivamente, para que no se perdieran, pero sin embargo se perdieron muchos, ¿verdad? En el camino del examen se perdieron bastante. Entonces, nos quedamos ahí, nos vemos para los que me van a acompañar al Parque de la Industria, nos vemos el día lunes a las 4 de la tarde, por allá vamos a compartir un rato, nos vamos a comer unas 40, 50 pizzas ahí cada uno, vamos a comer pizzas y vamos a platicar un rato de la vida estudiantil. Y para los que no van a llegar porque les cae mal el que va de candidato a decano, porque no quieren votar o porque siempre están en contra de cualquier situación dentro de la facultad, nos miramos el día viernes en clase. Y para los que no se han examinado, los miro el día martes en el examen extemporáneo de forma oral. Entonces quedamos así, pasen buena noche, nos vemos el día lunes con algunos, el día viernes con todos. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lic. Buenas noches.